Abogados. ¿Cuál fue el excuse más idiota que un acusado trató de usar? Historia 1. Soy abogado defensor penal y una vez representé a un hombre acusado de robar un cajero automático. Entero. Literalmente se lo llevó con una grúa y lo metió en una furgoneta alquilada. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad. Cuando le pregunté cuál sería su versión de los hechos, me respondió muy serio. Yo no lo robé. El cajero me siguió porque se sentía solo. Pensé que era una broma, pero lo dijo en serio. Intentó convencer al juez de que el cajero estaba claramente deprimido por estar encerrado, y que él simplemente lo estaba liberando. Trajo incluso un experto en energía como testigo para declarar que las máquinas también sienten. No hace falta decir que perdió el caso. Historia 2. Una vez defendí a un tipo acusado de fraude fiscal. El gobierno alegaba que había ocultado ingresos por más de $200,000. Cuando le pedí una explicación me dijo, todo eso fue porque Mercurio estaba retrógrado. Al principio pensé que era una metáfora. No lo era. Su defensa entera giraba en torno a que sus decisiones financieras fueron manipuladas por energías astrales, y que no debía ser considerado responsable porque el universo no estaba alineado. Incluso pidió permiso para traer a su astróloga como testigo. El juez casi se atraganta. Historia 3. Tuve un cliente acusado de intento de robo en una joyería. La policía lo atrapó con una palanca en la mano a medianoche, intentando forzar la cerradura. Su excusa: estaba probando la seguridad del sistema por encargo del dueño. Lo curioso es que el dueño lo había denunciado personalmente. Durante el juicio, sostuvo la misma historia. Incluso dijo que era parte de un experimento social para mejorar la confianza en la policía. El juez le preguntó si tenía algún contrato o evidencia del supuesto encargo. El acusado respondió: no, pero lo soñé muy claro. Fue una señal divina. Adivinen quién terminó con una condena por robo con agravantes. Historia 4. Una vez representé a un hombre acusado de hurto en una tienda de electrónica. Había metido un televisor de 50 pulgadas en su coche sin pagar, lo cual quedó registrado por al menos 3 cámaras diferentes. Cuando le pregunté por qué lo hizo, me dijo: pensé que estaba en oferta por llévatelo y págalo después. Vi un cartel que decía sin intereses y asumí que no cobraban. Intenté explicarle que sin intereses no significa gratis, pero su lógica era firme. En el juicio insistió en que fue un malentendido de marketing. El fiscal le preguntó si había intentado pagar en algún momento. Respondió: no, porque estaba esperando que me enviaran la factura. ¿Cómo hacen las tiendas online? Historia 5. Defendí a un joven acusado de destrozar un coche con un bate de béisbol. Lo grabaron, lo arrestaron y él admitió haberlo hecho. Pero su excusa fue tan absurda que no supe si reír o llorar. Mi ex me dijo que su nuevo novio manejaba ese coche. Pensé que era una señal del universo para equilibrar el karma. Le explicó que equilibrar el karma no era una defensa legal válida. Él insistía en que estaba haciendo un ritual de liberación emocional y que el coche fue simplemente el recipiente del dolor pasado. Cuando el fiscal le preguntó si entendía que el vehículo pertenecía a un desconocido, contestó: entonces el universo cometió un error, no yo. Spoiler: el universo no lo salvó de la condena. Historia 6. Representé a un hombre acusado de causar un accidente múltiple por conducir en sentido contrario durante más de 3 kilómetros en una autopista. Varias personas resultaron heridas, incluyendo una mujer embarazada, y su coche quedó completamente destruido. Cuando le pregunté por qué lo hizo, se encogió de hombros y dijo: estaba siguiendo las instrucciones del GPS. Yo nunca desobedezco a la tecnología. Le mostré el video del tablero de uno de los coches que lo esquivaron. Luces, señales, bocinas, gente gritando. Claramente era consciente. Pero él insistía. El GPS dijo: gire a la izquierda ahora. Y yo giré. No puedo cuestionar una máquina con satélites. Lo peor es que en el juicio intentó culpar a la empresa del GPS por control mental. Solicitó que se citara a declarar al director ejecutivo de los satélites, como lo llamó. El juez tuvo que suspender la audiencia unos minutos para calmar las risas de los presentes. Spoiler: la culpa fue enteramente suya. Pero sigue convencido de que la máquina lo traicionó. Historia 7. Una vez defendí a un joven acusado de vandalismo masivo. Había pintado grafitis en más de 20 paredes del centro histórico de la ciudad. Firmaba con un símbolo de infinito y una palabra mal escrita: rebelión. Cuando lo confronté con las pruebas, fotos, cámaras, pintura en sus manos, simplemente me dijo: estaba luchando contra la opresión del alfabeto. ¿Perdón? Sí. Es una protesta contra las reglas ortográficas.
El sistema nos controla hasta en cómo escribimos. Yo rompo cadenas con mi arte. Pidió declarar en el juicio, lo cual desaconsejé, pero lo hizo igual. Su defensa fue que el idioma había sido colonizado por los académicos y que él buscaba liberar las letras. La jueza le preguntó si entendía que estaba dañando propiedad pública. Él respondió, ¿y qué es la propiedad, sino otra palabra impuesta por el diccionario? Fue condenado, aunque probablemente haya interpretado el fallo como una victoria ideológica. Historia 8. Me tocó defender a una mujer acusada de intentar robar un coche. La grabaron abriendo la puerta de un vehículo ajeno con una percha y tratando de encenderlo con un destornillador. Su excusa: pensó que era una prueba. Vi un video en TikTok donde decían que si podías abrir un coche con una percha, te lo podías quedar. Era como un reto social, un challenge, ¿sabes? Le expliqué que eso no tenía ningún fundamento legal, y me respondió, ¿pero cuántas cosas reales han empezado como memes? Durante el juicio, intentó convencer al jurado de que estaba ayudando a una causa mayor, demostrar la inseguridad de los sistemas de cerradura. El fiscal simplemente puso el video en pantalla y dejó que hablara por sí solo. Al final, la única inseguridad demostrada fue la suya frente al sentido común. Historia 9. Defendí a un señor mayor acusado de exposición indecente. Lo encontraron caminando completamente desnudo por un parque a las 10 de la mañana, rodeado de niños, turistas y una pareja de recién casados tomando fotos. Cuando le pregunté por qué lo hizo, respondió con total naturalidad, estoy haciendo un retorno a la naturaleza. La ropa es un invento moderno que daña mi aura. Insistió en que la Constitución protegía su derecho a la libre expresión espiritual y que su esencia nudista era parte de su identidad ancestral. Incluso me pidió presentar como evidencia una carta escrita por él mismo en la que se proclamaba hijo de la tierra, nieto del sol, primo del viento y enemigo de los pantalones. Durante el juicio, se presentó descalzo, con una túnica transparente y sin ropa interior. El juez tuvo que suspenderlo de inmediato. Terminó con una multa y una orden de alejamiento del parque. Pero dijo que era una victoria parcial en el camino hacia la liberación de los tejidos. Historia 10. Representé a un chico acusado de hackear la red de su escuela para cambiar sus calificaciones. Lo descubrieron porque subió todas las notas de sus amigos junto con la suya, y luego se jactó de ello en un video en Instagram, con su cara, su usuario y la frase hacker del año. Su defensa fue que no lo hizo él. Dijo que había sido poseído temporalmente por un espíritu cibernético. Fue una entidad que vive en los routers. La llamo el Bit Fantasma. Solo uso mi cuerpo para teclear. Estaba convencido. Dijo que había sentido una vibración eléctrica en sus dedos y que sus ojos se pusieron verdes como código Matrix. Incluso intentó traer a una medium para que diera testimonio del nivel energético de su laptop. El fiscal solo tuvo que mostrar su video en pantalla completa. El juez no sabía si regañarlo o enviarlo a evaluación psiquiátrica. Al final recibió libertad condicional, pero con restricción total al acceso a computadoras. Lo más triste, él realmente creía en el Bit Fantasma. Historia 11. Representé a un tipo acusado de haber ingresado a una casa ajena por la ventana del baño, a plena luz del día. Los dueños estaban almorzando cuando lo encontraron parado en la cocina, abriendo la nevera. Cuando la policía llegó y lo arrestó, su defensa fue, creí que era un restaurante secreto. Según él, había leído en internet sobre restaurantes ocultos y pensó que el lugar, una casa familiar con jardín, ropa tendida y un cartel que decía «Cuidado con el perro», era parte de una experiencia culinaria exclusiva. Aseguró que una intuición profunda le indicó que debía saltar la reja y trepar por la ventana. En el juicio, intentó argumentar que estaba participando en una búsqueda gastronómica espiritual y que el acto de irrumpir era parte de la conexión con el alimento verdadero. Cuando el juez le preguntó si había hecho una reserva, respondió, «No, pero abrí la puerta de mi alma». Fue condenado por allanamiento y tentativa de hurto. A la salida del tribunal, dijo que el plato principal era la experiencia. Historia 12. Me tocó defender a un tipo que había defecado deliberadamente en la oficina de su ex jefe. No en el baño, en su escritorio, frente a varios testigos. Cuando le pregunté qué demonios había pasado, me dijo muy convencido, fue arte conceptual. ¿Perdón? Sí, era una performance. Una crítica a la opresión laboral, al sistema jerárquico. Yo soy el autor de El Jefe Interior, una obra de protesta visceral. Incluso tenía un documento impreso con su manifiesto artístico, en el que citaba a autores que claramente nunca lo hubieran respaldado. Aseguró que su acto era una intervención simbólica,
y pidió ser considerado como artista, no como criminal. En el juicio, insistió en que había sido un acto legítimo de expresión cultural. El fiscal, con una mezcla de asco y risa contenida, mostró las fotos del lugar del crimen. El juez no se dejó impresionar por su arte. Fue sentenciado por daños y conducta obscena. Pero él salió satisfecho, diciendo que el sistema no podía entender su visión. Historia 13. Defendía a una mujer acusada de estafa amorosa. Había salido con al menos 4 hombres al mismo tiempo, todos ellos pensando que estaban en una relación exclusiva. Lo sorprendente es que les pedía préstamos, regalos costosos y hasta acceso a sus cuentas bancarias. Cuando se vio acorralada, su defensa fue: ellos me estaban pagando por mi energía romántica. Yo nunca les mentí, solo gestionaba expectativas. Le explicó que había registrado perfiles falsos, creado identidades distintas y que había firmado recibos de préstamo. Su respuesta: ¿y si todo eso fue parte de un experimento emocional? La vida es un laboratorio. Ellos aceptaron los términos de mi presencia. Pidió hablar en el juicio. Dio un monólogo sobre el capitalismo afectivo, en el que justificó sus acciones como una transacción consensuada de ilusión y compañía. Los 4 hombres declararon en su contra. Todos dijeron que ella juró amor eterno, con nombres distintos. Uno incluso tenía un tatuaje con su nombre, el equivocado. Fue declarada culpable. Pero sigue creyendo que fue incomprendida. El amor también tiene precio, dijo al salir. Historia 14. Una vez tuve que defender a un hombre que había robado una cabra. Sí, una cabra. La sustrajo de una granja local y la llevó en su coche hasta su apartamento en el centro de la ciudad. El caso estalló porque la cabra fue encontrada en el balcón del 3er piso, mugiendo desesperada y causando un pequeño caos cuando intentó saltar. Cuando le pregunté por qué lo hizo, su respuesta fue: era mi guía espiritual. La vi en mis sueños y supe que debía encontrarla. Insistió en que la cabra tenía la mirada de un maestro antiguo, y que, al verla en la granja, se dio cuenta de que era la misma del sueño. Aseguró que ella lo eligió, y que su deber era rescatarla del sufrimiento de la ignorancia rural. En el juicio, declaró que la cabra se le había comunicado telepáticamente, y que juntos alcanzarían la iluminación. El juez preguntó si sabía que había cámaras, y que la cabra tenía un chip con GPS. Él dijo: el sistema teme a los sabios. Pero no me detendrán. Recibió una multa, terapia obligatoria y la cabra fue devuelta. Aún la visita desde lejos, según me contó después. Historia 15. Defendía a un adolescente acusado de haber hackeado el sistema de su escuela y borrado todas las calificaciones del trimestre. Nadie podía recuperar las notas. El servidor fue reseteado desde cero. Cuando le pregunté por qué lo hizo, me miró serio y respondió: lo hice por amor. Pensé que se refería a una novia o algo así, pero no. Amor por la justicia. Los exámenes son herramientas del opresor. Quise liberar a mis compañeros del sufrimiento. Creía que el sistema educativo era una cárcel disfrazada de aula, y que él era el neo del bachillerato. Incluso tenía una especie de manifiesto digital llamado La Matriz Académica, donde se proclamaba el libertador del conocimiento. En el juicio intentó citar a Foucault, aunque lo confundió con un DJ. Dijo que todos los alumnos lo apoyarían, pero la mayoría se enojó porque perdieron sus buenas notas. Fue condenado a servicio comunitario y restricción tecnológica. Pero al salir del tribunal, sus primeras palabras fueron: esto recién empieza. El sistema tiembla. Historia 16. Fui abogado defensor de un hombre arrestado por prender fuego a un contenedor de basura, frente a la sede de su antiguo trabajo. Las cámaras lo captaron rociando gasolina y lanzando una bengala. No había duda. Cuando le pregunté por qué lo hizo, me dijo con la voz más tranquila del mundo: porque tenía que enviar una señal. ¿A quién?, le pregunté. A los extraterrestres. Es una zona de avistamientos. El humo era el código. Estaba convencido de que su antiguo jefe era un reptiliano infiltrado, y que él tenía la misión de alertar a la nave madre. Me enseñó dibujos, mapas y hasta un calendario lunar. Durante el juicio, pidió hablar para defenderse. El juez lo permitió. Dijo: el contenedor era un faro. El fuego purifica. Los que se ríen hoy serán rescatados mañana. Fue declarado culpable por incendio intencional. Le ofrecieron terapia. La rechazó. Aseguró que no necesitaba ayuda, solo mejor conexión satelital. Historia 17. Defendía a una mujer acusada de robar más de 30 libros de autoayuda de una librería. Todos diferentes. Los escondía bajo una chaqueta enorme y usaba una bolsa térmica para que los sensores no detectaran los chips de seguridad. Su excusa fue sorprendente. Lo hice por ellos. Los libros.
Estaban atrapados. Según ella, los textos tenían alma y estaban sufriendo en ese estante polvoriento. Los escuchó llorar y decidió liberarlos, como quien rescata animales de un refugio. Afirmó que los iba a dejar en parques y bancos públicos para que la sabiduría fluyera libre. Incluso dijo que los títulos la llamaban por su nombre. El fiscal no sabía si acusarla o regalarle una libreta para que escribiera una novela. El juez, entre divertido y preocupado, le preguntó si comprendía que eso era robo. Robo sería dejarlos ahí, condenados al olvido, respondió. Condena reducida, pero le prohibieron entrar a cualquier librería por un año. Y sí, algunos libros aparecieron abandonados en plazas, con notas escritas a mano que decían: «Corre, sé libre». Historia 18. Representé a un joven arrestado por andar en patineta dentro de un museo. No solo se grabó deslizándose por los pasillos, sino que intentó hacer un truco sobre una escultura de 2 siglos de antigüedad. La rompió en 3 partes. Cuando lo enfrenté con los videos y testimonios, dijo: «Era para el contenido». ¿Contenido? Mi canal. Estoy construyendo una marca personal basada en el caos artístico. Justificó todo como una intervención urbana sobre la solemnidad del pasado. Según él, era demasiado joven para la cárcel y demasiado visionario para la multa. Pidió al juez que evaluara su caso como creación espontánea de performance viral. Mostró sus métricas de redes como si fueran documentos legales. El juez no quedó impresionado por las visualizaciones. Condenado por destrucción de patrimonio, pero ganó 15,000 seguidores nuevos después del juicio. Así es Internet. Historia 19. Una vez me asignaron el caso de un hombre acusado de hacerse pasar por médico en un hospital rural. Atendió pacientes durante 2 semanas. Firmó recetas, realizó consultas, hasta dio charlas sobre nutrición. Cuando lo atraparon, su defensa fue: «Nunca dije que era médico. Solo usé una bata blanca y buena actitud». Le pregunté si tenía estudios. Ninguno. Su único entrenamiento era ver documentales y series de doctores. Vi 7 temporadas de Doctor House, 3 veces cada una. Tengo intuición clínica. Creía que el simple hecho de generar confianza lo convertía en apto. Decía cosas como «hidrátese» y «descanse», y eso lo validaba. Cuando alguien mejoraba, lo tomaba como prueba de sus dones. Durante el juicio, insistió en que el sistema subestima el poder de la vibra. Fue sentenciado, pero aún cree que fue víctima del elitismo académico. Hoy vende cursos online de medicina holística instintiva. No es broma. Historia 20. Defendí a un hombre acusado de haber invadido el campo durante un partido de fútbol profesional. Saltó desde las gradas, esquivó a los guardias y corrió hasta el centro del campo, para entregarle un ramo de flores al portero. Cuando lo arrestaron explicó: «Él es mi alma gemela. Lo vi tapar un penal y supe que era amor. Nunca se habían visto antes. No era una broma, ni una apuesta». El tipo estaba genuinamente enamorado del portero del equipo visitante. Había escrito poemas, cartas y hasta una canción. En el juicio, declaró: «Sé que los estadios no son para amar, pero el amor no sigue las reglas del fuera de juego». El portero no presentó cargos, pero pidió una orden de restricción. El juez, intentando contener la risa, le preguntó si volvería a hacer algo así. Respondió: «Solo si juega otra final. El amor es un torneo sin fin». Historia 21. Defendí a un hombre acusado de haber robado más de 20 conos naranjas de tránsito. La policía lo detuvo luego de que un vecino reportara que tenía su jardín decorado con una instalación que parecía una autopista en miniatura. Cuando lo confrontaron, su única explicación fue: «Es que soy fanático de la simetría». Aseguró que ver los conos desalineados en la calle le provocaba ansiedad y que se los había llevado para reorganizarlos de manera armónica. Cuando le pregunté si entendía que eso era robo de propiedad pública, respondió: «¿Pero cómo va a ser robo si solo los cambié de lugar? Siguen existiendo». En el juicio, presentó fotos del conojardín, como lo llamó, y defendió su creación como una obra de arte cívico minimalista. El fiscal lo acusó formalmente de obstaculización de vía pública y apropiación indebida. Él insistió que su único crimen fue tener buen gusto y sensibilidad visual. El juez le dio una sentencia leve, pero le ordenó devolver los conos. A la salida me dijo: «No importa, ya encontré unos conos azules. Voy a elevar el concepto». Historia 22. Tuve un cliente acusado de intentar robar una lancha de lujo. La historia ya era absurda porque no sabía nadar. No tenía experiencia en navegación y ni siquiera sabía cómo encender el motor. Solo se subió, la soltó del muelle y flotó hasta que la guardia costera lo rescató a la deriva. Cuando le pregunté qué estaba pensando, me dijo: «Quería conquistar el mar como en las películas».
Me explicó que había tenido una ruptura amorosa y que necesitaba empezar de cero. Según él, robar una lancha era el primer paso lógico para transformarse en un misterioso navegante solitario. Iba a dejar todo atrás, cambiarme el nombre y vivir de pescar atunes y contar historias falsas en islas pequeñas. Me dijo, como si fuera normal. Durante el juicio, declaró que no planeaba venderla ni dañarla, solo redescubrirse. El juez le preguntó si al menos tenía una brújula. No, pero tengo corazón, respondió. Condenado por intento de hurto, pero jura que algún día zarpará por las rutas del alma. Historia 23. Representé a una mujer acusada de haber entrado en un supermercado, llenar un carrito con productos gourmet, quesos importados, vinos caros, chocolates suizos, y salir caminando sin pagar. Fue detenida en la puerta. Lo curioso fue su defensa. Pensé que era un supermercado de confianza. ¿De confianza? Sí, como esos hoteles donde comes y luego te cobran en la habitación. Supuse que tenían mis datos registrados por el sistema de cámaras. Pensé, ya me deben conocer, pago después. Aseguró que tenía la intención de pagar en algún momento, pero no sabía cuándo ni cuánto. Dejen que fluyan las cosas, me dijo. Todo se equilibra. Yo también tengo cosas en mi tienda sin cobrar. ¿Tienda? Vendía pulseras artesanales por Instagram. En el juicio, trató de presentar su estilo de vida como una economía circular espiritual. El fiscal no lo compró. Condenada por hurto, aunque su argumento de energía de intercambio quedará para la historia judicial más insólita que viví. Historia 24. Fui abogado de un hombre acusado de fingir ser inspector municipal. Se presentó en varios negocios de comida con una supuesta credencial. Revisó cocinas, criticó ingredientes y exigió muestras gratuitas para análisis. Cuando lo atraparon, llevaba una mochila llena de empanadas, dulces y botellas de vino. Su defensa fue: no lo hice por comida, lo hice por la seguridad nacional. ¿Perdón? Sí. Sospecho que algunos restaurantes son centros de espionaje culinario internacional. Yo estaba investigando por cuenta propia. Insistía en que ciertos sabores no podían ser de origen local, y que los ingredientes eran demasiado perfectos para ser honestos. Tenía una libreta llena de notas como demasiado queso igual sospechoso. Durante el juicio, pidió testificar en secreto como si fuera un agente encubierto. El juez casi lo expulsa de la sala cuando intentó hablar en clave. Fue condenado, pero al salir me susurró: hay una red de tortas ilegales en esta ciudad. Aún no terminamos. Historia 25. Defendí a un hombre acusado de haber insultado y arrojado pasteles a un grupo de funcionarios durante un evento público. Todo quedó grabado. Gritó: ¡mentirosos!, y lanzó 3 tortas de crema, impactando a 2 personas. Su excusa fue insólita. Era una forma de protesta pacífica. La dulzura como acto de verdad. Me explicó que lanzar tortas era una tradición revolucionaria y que estaba inspirado en un payaso activista europeo. Dijo que las tortas son armas de sinceridad, sin daño real. Incluso escribió un panfleto titulado La repostería rebelde, donde defendía el uso del humor y el postre como forma de resistencia política. Durante el juicio, presentó sus argumentos como si estuviera en un festival de arte. Llevó una torta, sin relleno, como muestra de herramienta disidente. El juez lo condenó por alteración del orden y agresión menor, pero no antes de decirle: espero que al menos el merengue estuviera bien batido. Salió contento, gritando que era el primer pastelero insurgente del país. Historia 26. Defendía a un tipo arrestado por robar una bicicleta estacionada en plena calle. Todo quedó grabado. Cortó la cadena con una sierra eléctrica portátil, se subió y se fue. Lo atraparon 15 minutos después porque se estrelló contra una fuente ornamental. Su defensa: dijo que la bicicleta lo eligió. Pasé caminando y sentí una energía. Era como si me hablara. Me dijo: llévame contigo. Estoy atrapada. No fue robo, fue un rescate emocional. Afirmó que había tenido una conexión inmediata con el manubrio, que los frenos le hablaban y que el asiento tenía la textura del destino. Le pregunté si había tomado alguna sustancia. Me juró que no, solo era sensible a los objetos abandonados. Durante el juicio, le preguntaron si entendía que cortar una cadena era ilegal. Él dijo: ¿y encadenar el alma de una bici es legal? ¿Quién protege sus derechos? Fue multado y obligado a asistir a sesiones de terapia. La bicicleta fue devuelta a su verdadero dueño, quien solo dijo: yo también la quiero, pero nunca me habló. Historia 27. Fui abogado de una mujer detenida por haber pintado la palabra mentira en letras gigantes sobre la fachada del ayuntamiento, usando pintura en aerosol dorada.
Cuando le pregunté si sabía que eso era vandalismo, dijo, no, es poesía urbana de emergencia. Sostenía que estaba salvando al pueblo del letargo político mediante el arte callejero urgente. Se autoproclamaba la poeta anónima y aseguraba que su mensaje tenía el poder de despertar conciencias dormidas. En el juicio, dijo que no podía ser condenada por decir la verdad. El fiscal le preguntó si tenía autorización para pintar. Ella respondió, ¿desde cuándo la verdad necesita permisos? Cuando el juez intentó razonar, ella lo interrumpió con un verso rimado. Fue sentenciada a trabajos comunitarios, pero antes de salir se giró hacia el jurado y recitó, si callas la brocha, no callas mi voz. Donde cae pintura, comienza mi adiós. No sé si fue una sentencia o una amenaza. Historia 28. Tuve que defender a un hombre arrestado por colarse en una boda lujosa. Se hizo pasar por un primo lejano, bailó con la abuela de la novia, comió como rey y hasta dio un discurso improvisado que terminó con un brindis. Lo atraparon cuando intentó llevarse una caja de regalos. Su excusa fue que estaba haciendo trabajo de campo para un guión de cine. Soy artista. Estaba observando las dinámicas humanas del amor burgués. Necesitaba material real. Y lo obtuve. Aseguró que estaba escribiendo un drama romántico posmoderno y que infiltrarse en bodas era su método. Según él, la caja de regalos era parte del atrezzo. Durante el juicio, presentó varias páginas del supuesto guión. En una escena describía la huida dramática del intruso incomprendido. Fue condenado por fraude y tentativa de hurto. Pero dijo que todo esto iba a mejorar su historia. Me preguntó si podía usar mi personaje en la película. Le dije que no. Historia 29. Defendí a un joven que fue arrestado por interrumpir el funeral de un desconocido. Entró a la ceremonia, tomó el micrófono y comenzó a dar un discurso largo sobre la falsedad de la muerte y la ilusión del tiempo. Los familiares, confundidos y furiosos, llamaron a la policía. Su defensa fue que había tenido una revelación esa mañana. Soñé con ese cementerio. Supe que debía ir. Sentí que era un mensaje del más allá. Insistía en que el difunto quería que él hablara, y que solo fue el canal de una verdad universal. Llevaba una túnica blanca, collares y una carpeta con gráficos astrales. En el juicio, dijo que él no interrumpió, sino que completó el rito. El fiscal preguntó si conocía al fallecido. Él respondió, ¿quién dijo que la conexión requiere nombres? Fue sentenciado a pagar una multa y a no acercarse a ningún cementerio. A la salida del tribunal me susurró, la próxima vez llevaré una ofrenda. Eso suaviza la energía. Historia 30. Representé a un hombre acusado de intentar robar un loro de una tienda de mascotas. Entró, metió el ave en su mochila y salió caminando como si nada. Fue arrestado una cuadra después porque el loro comenzó a gritar, ¡ayuda! ¡Ladrón! Repetidamente. Su excusa fue sorprendente. Fue un impulso romántico. Me enamoré del loro. Sí, literal. Decía que el loro le guiñó un ojo, le cantó bajito y le dijo, «Hola guapo», cuando se acercó. Fue amor a primera vista. Nunca nadie me había hablado con tanta dulzura. Sentí que el universo me hablaba a través de un ave tropical. Durante el juicio, dijo que no robó. Rescaté a mi alma gemela emplumada. El juez intentó contener la risa. Le preguntó si pensaba que una mochila era un lugar adecuado para el amor verdadero. Él respondió, lo importante era sacarlo de esa prisión de jaulas. Fue condenado por hurto. El loro fue devuelto sano y salvo. Me enteré después que el tipo le escribió una carta de despedida. En verso. Historia 31. Defendí a un hombre acusado de intentar falsificar billetes. Con una impresora de inyección de tinta doméstica. Imprimió decenas de billetes de 100 euros en papel fotográfico. Los recortó a mano y trató de pagar en una gasolinera. Cuando lo arrestaron, su argumento fue, no intentaba engañar a nadie. Era archiparticipativo. Quería ver si alguien se atrevía a decirme que el dinero no era real. Según él, era un experimento social sobre la confianza en el valor del papel. Afirmó que el sistema económico era una ilusión compartida, y que su versión casera tenía tanto valor como la oficial si la gente creía en ella. Incluso tenía una presentación en PowerPoint titulada La moneda como acto de fe. Durante el juicio, sostuvo que el euro era una ficción, y que sus billetes eran versiones alternativas del consenso financiero. El juez le preguntó si entendía que eso era falsificación. Respondió, ¿y si todo lo que llamamos legalidad es solo una narrativa colectiva? Fue condenado, claro. Pero jura que su criptobillete analógico es el futuro. Historia 32. Tuve que defender a una mujer acusada de sabotear el sistema de sonido en una conferencia académica.
Se coló en el evento y reemplazó la música de ambientación con una mezcla de gritos de cabra, ópera distorsionada y risas de payaso. Su excusa fue una intervención sensorial contra la arrogancia intelectual. Afirmó que el evento era una celebración elitista del conocimiento muerto, y que su acto buscaba interrumpir la zona de confort académico con caos purificador. Tenía una carpeta llena de poemas sin puntuación, escritos en servilletas. Durante el juicio, dijo que las cabras representaban la conciencia salvaje y que el payaso era la voz de la verdad incómoda. El fiscal no supo cómo interrogarla. Al final, fue condenada por alteración del orden, pero antes de retirarse del estrado gritó: «La disonancia también educa», y salió haciendo sonar una bocina de bicicleta. Historia 33. Representé a un hombre arrestado por intentar robar un poste de señal de tránsito. Lo desenroscó con herramientas propias. Lo cargó en una carretilla y lo transportaba como si fuera un mueble antiguo. Lo detuvo la policía a 2 cuadras. Su defensa: «Lo necesitaba para mi cuarto». Me explicó que estaba decorando su casa al estilo urbano decadente, y que ese poste, con su óxido natural, era la pieza final perfecta. Incluso había dejado el hueco en la pared listo. Dijo que no robó. Simplemente relocalizó un objeto público para darle nueva vida estética. En el juicio, se refirió a sí mismo como curador de lo ignorado y al poste como arte rodante institucional. Cuando el juez le preguntó por qué no compraba decoración legal, respondió: «Porque lo auténtico no se compra, se rescata». Fue multado, pero con la condición de devolver el poste. Él lo hizo, pero dejó una carta pegada al mismo que decía: «Volveré por ti, mi amor de metal». Historia 34. Defendía a una joven acusada de liberar a todos los hámsters de una tienda de mascotas. Abrió las jaulas, colocó rampas improvisadas y grabó cómo los roedores salían corriendo por los pasillos. Su excusa: liberación hámsterica. Estaban encerrados. No tenían propósito. Yo les di una aventura. Afirmó que había tenido una visión en la que un hámster con capa le pedía ayuda. Planeó el operativo durante semanas. Lo llamó la fuga del siglo. Lo subió a redes con música épica. Durante el juicio, dijo que no robó nada porque no se llevó ni uno. Solo abrió puertas. El fiscal la acusó de poner en riesgo a los animales. Ella respondió: «¿Y la jaula no es riesgo emocional?». Fue condenada, aunque la tienda solo logró recuperar a 12 de los 27 hámsters. Uno apareció una semana después dentro de una caja de cereales en la casa de un vecino. Ella ahora da charlas online sobre ética de las jaulas. Historia 35. Fui abogado de un tipo arrestado por caminar por un centro comercial disfrazado de dragón medieval, lanzando harina y gritando que el reino debía caer. Golpeó carteles, activó alarmas y espantó a varios niños. Cuando le pregunté por qué lo hizo, respondió: «Era parte de una profecía. Soñé con una torre de cristal. Era el mall. Yo era el dragón elegido para destruirlo». Tenía un cuaderno lleno de dibujos de él mismo como dragón, mapas del centro comercial y horarios de seguridad. Dijo que era una reencarnación draconiana moderna. Durante el juicio, explicó con solemnidad que su acto era el cumplimiento de una narrativa mítica reprimida. El juez le preguntó si estaba actuando o si realmente creía eso. Él dijo: «Mi fuego es simbólico, pero mi misión es real». Condenado por disturbios, pero pidió conservar el disfraz como símbolo de resistencia. El juez se lo permitió. Salió rugiendo.